Castillo y hoy, como integrante del equipo de trabajo número 1, le vengo a hablar sobre las formas de Estado, es decir, el concepto. Este equipo de trabajo está integrado o conformado por los siguientes estudiantes: Saraí Escarpeta, Yolmaris Peña, Sairelis Romero, Gregory Pineda y Ubalni Mendoza. Muy bien, antes de dar inicio a la exposición, con lo que es la parte del concepto que me toca abordar a mí, yo les traje por acá una pequeña introducción que dice así. La parte relativa a la teoría del Estado constituye uno de los temas más interesantes, ya que su doctrina se eleva por encima de las realidades sociales, históricas, jurídicas y políticas para construir sobre conceptos puros una definición que tiende a darle su auténtica estructura y su verdadero alcance. Tan importante es la teoría del Estado que su estudio se ha desprendido del tronco común del derecho público, constituyendo una disciplina diferenciada del derecho constitucional. Dicho esto, les doy la definición o el concepto de lo que son las formas de Estado. Este concepto, a través de lo que es la raíz del derecho constitucional, hace referencia a las diversas formas de organización o modelos que los estados pueden adoptar sobre la base de la relación o articulación que pretenden estos imponer o establecer entre sus tres elementos constitutivos. Dichos elementos son el territorio, la población y el poder, que no es más que el ordenamiento jurídico. Para definir estos elementos constitutivos, diremos que el territorio es el espacio geográfico donde se asienta dicho estado, ocupado por grupos humanos que establecen el ámbito de competencia y regulación del orden jurídico donde ejerce su soberanía. Sin la existencia de este no podrá haber Estado. Tenemos la población. La población es el conjunto de individuos que participan en la comunidad política organizada, factor básico de la sociedad. No habrá Estado si no existe el pueblo. Tenemos el poder, que es el ordenamiento jurídico. El Estado es un orden jurídico que se regula a sí mismo a través del derecho. Es el freno y control a los seres humanos. Toda sociedad no puede existir sin un orden jurídico, absolutamente necesario para alcanzar todos sus fines propuestos. Dicho todo esto, no me queda más nada que de darle las gracias para darle pase a mi otro compañero. Buenas noches, mi nombre es Sairelis Romero, pertenezco a la sección D213, Cátedra Fundamento de Derecho Público. Somos el equipo número 1 y nos tocó exponer las formas de Estado. La clasificación o formas de la organización del Estado pueden ser Estado unitario, Estado federal y confederación de Estados. El Estado, según Alfonso Posada, el Estado es una organización social constituida en un territorio propio, con fuerza para mantenerse en el imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento asume la mayor fuerza política. Por otro lado, para Doye, el Estado es la agrupación humana fijada sobre un territorio determinado. Para Marx, el Estado es la organización política de la clase económicamente dominante. Snell define el Estado como la personalidad jurídica de la nación. El Estado unitario es aquel que no posee sino un centro de impulsión única y en el que el poder político en la totalidad
de sus atributos y funciones releva de un titular único y todos los individuos colocados bajo la soberanía de este obedecen a una sola y misma autoridad. Viven bajo el mismo régimen constitucional y son regidos por las mismas leyes. Estado unitario descentralizado. ¿Qué es el Estado unitario descentralizado? Nos conlleva a la autoadministración, que es entendida por Orion como una técnica de libertad. En consecuencia, esta modalidad de Estado es aquella en cuyo seno existe la delegación de ciertos atributos, atribuciones administrativas del poder central al plano local en beneficio de representantes elegidos por el pueblo. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Esto ha sido toda mi exposición. Si hay alguna pregunta, muchísimas gracias, que estén muy bien. Mi nombre es Sara Escarpeta, soy de la sección de 113. En esta oportunidad a mis compañeros y a mí nos tocó sobre las formas de Estado. Yo en mi caso, les voy a explicar lo que es un Estado compuesto. Les podría decir que se caracteriza por tener un orden jurídico integral, que regula a la vez una jurisdicción federal, la cual es la facultad conferida al Poder Judicial de la Nación, y otra que es local y que es simétrica en cada uno de los estados, y puede ser asimétrica por tener a su vez una jurisdicción federal y una local en cada uno de los estados, pero ambas superditadas a la Constitución Federal, ya que son un pacto federal. Bueno, esta es mi breve explicación, espero que les haya gustado, que tengan una feliz tarde. Buenas tardes, mi nombre es Walden Mendoza, de la Escuela de Derecho de Uruguay. Vamos a continuar lo que es la parte de fundamentos del derecho público, pero en este caso se va a hablar de lo que es las diferencias que hay entre la confederación y la federación. Una de las diferencias que existen es el origen. La confederación nace de un tratado internacional, mientras que la federación es de una constitución. Las características o el carácter que se da es que la confederación es una entidad jurídica internacional, mientras que la federación es jurídica política. Lo que se habla de lo que es la otra diferencia es el vínculo internacional. Se habla de lo que es la confederación, son los estados miembros que se vinculan con la comunidad internacional, mientras que en el estado federal la federación es soberana, es plenamente soberana. En virtud del poder originario, en la confederación la soberanía continúa residiendo en lo que es en los estados miembros. La vigencia de ley es otra de las diferencias que se da. Las desilusiones del poder federal obligan directamente a los ciudadanos en la confederación, mientras que en la confederación debemos seguir el procedimiento y convertirlo, ese se convierte en leyes nacionales. Otra diferencia que se da es lo que es los tipos de relaciones. En lo que es lo de los tipos de relaciones, las relaciones en las que son una de las diferencias que se da, las relaciones de los miembros entre el Estado confederado son de derecho internacional, mientras que en el Estado federal son de derecho internacional. Mentira, son de derecho interno. Hay una confusión. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yamari Peña, soy de la sección 213.
Fundamentos de Derecho Público. Mi punto a exponer es el federalismo en el proceso contemporáneo. Nuestra historia política se ha caracterizado por un proceso pendular como todos los países, pero en nuestro caso ese movimiento pendular gira en torno a la distribución del poder, que va del centralismo a la descentralización. Este movimiento pendular también se puede constatar en casi todos los países del mundo y es una constante en la historia de la humanidad. Desde las pequeñas ciudades, estados y hasta imperios de la antigüedad, y desde las ciudades medievales hasta el surgimiento de los estados modernos. Tradicionalmente, al estudiar el federalismo como concepto político, se busca una identificación con el sistema norteamericano. El Estado federal hace su entrada a la historia con la Constitución de los Estados Unidos de América en 1787. El Estado federal americano se formó mediante la unión voluntaria de 13 soberanías autónomas, anteriormente vinculadas entre sí por los lazos de la Confederación nacida tras la independencia declarada en 1776. La República Bolivariana de Venezuela, como ejemplo del federalismo, establece una asociación de estados organizadas de tal forma que los poderes están divididos entre un gobierno general, que en ciertas materias es independiente del gobierno de los estados asociados, y por otra parte, el gobierno de estado, que a su vez es independiente del gobierno general en otras cuestiones. El tema más importante dentro del federalismo ha sido la distribución de poderes entre un gobierno federal y los estados, ya que en otras palabras es un sistema político en el cual las funciones están repartidas a un grupo de estados asociados, que en primer lugar luego delegan competencia a un estado federal central. Existen esencialmente dos formas de Estado, el unitarismo y el federalismo. El unitarismo hace referencia a un Estado unitario que se caracteriza por ser uno en su estructura de poder, en su elemento humano y en sus límites territoriales. El federalismo, las principales características más comunes en un sistema federal es la Constitución escrita, es la que regula los principios por los que se regirá el gobierno, ya que si ellos actúan sin un cuerpo de leyes, esta produciría enfrentamientos. La característica sería la división territorial, ya que el federalismo está constituido por la división de poderes sobre la base geográfica de cada territorio. La característica más resaltante que posee un sistema federal es la descentralización. ¿Por qué? Porque existe tanto un gobierno central como unidades de gobierno inferiores. Y por último tenemos la Suprema Corte de Justicia. Para contrarrestar la rigidez de esta Constitución, se requiere la acción judicial para que interprete dicha Constitución y se puedan ejecutar cambios necesarios. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Gregory Pineda. Represento al grupo número 1 para Fundamentos del Derecho de la sección D213 de esta prestigiosa Universidad Rafael Belloso Chacín. Hoy mi tema en sí es sobre la descentralización y desconcentración. ¿Qué es la descentralización? Es repartir los poderes a diferentes entes que tiene un Estado. Y la desconcentración es de la misma manera. Desconcentrar, repartir esos mismos poderes. Si hablamos de descentralización en un hogar o en un trabajo, es la misma circunstancia. Me quito poder como gerente o como presidente de una empresa y se lo delego a diferentes departamentos, llámese personal, administración, contabilidad, secretariado y así sucesivamente. En el hogar podría decir que todos nos repartimos las situaciones que debemos hacer en el hogar, llámese cocina, llámese limpieza, llámese mantenimiento y llámese el diario o administrar el dinero que se lleva a ese hogar. Igualmente es la desconcentración. No todos los poderes están en una sola persona, sino en diferentes entes. Es la descentralización normalmente de un Estado. Este Estado reparte o primordialmente
los beneficios o sus obligaciones a las gobernaciones, alcaldías, y ellas mismas discernirán sobre sus aspectos, tanto administrativos, económicos y sociales. Normalmente esto es cotidiano en la empresa privada. El Estado lo ha convertido más en centralista. Él es quien decide las situaciones de los demás. Esto se ha intentado hacer durante muchos años. Desde el 1811, les puedo decir, cuando el virreinato español comienza a crear provincias y crea la provincia de Maracaibo. Ya que estamos en el estado Zulia, podemos hablar de la provincia de Maracaibo. Esta misma, en el 1821, le dice a los gobernantes, o crea las gobernaciones, y que sean electas por el mismo pueblo. Igualmente, esto en el 1857 crea municipios, donde ya automáticamente comienza la descentralización. No es hasta el 71 que estas administraciones manejan su propio dinero, o podían quitar los impuestos al pueblo y ellos manejarlos para sus beneficios. Les puedo hablar de las diferentes constituciones, 22, 35, que ya serían 1922, cuando tienen su propia autonomía. Luego de allí comienzan las revoluciones, llega Rómulo Gallegos en el 48 y quiere volver a tomar las riendas de lo que es la descentralización, pero comienza la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y las diferentes dictaduras. No es hasta 1961 que se crea el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que se desconcentra desde esa misma área. Comienza allí, en el año 1961. En el 1984 se hace la reforma del Estado y se crea la COPRE con el decreto 403 para poder comenzar a dividir o a darle poder a esos estados. Hasta el año 1998 esto era normal. Recuerdo que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías también decía de la desconcentración y crear poderes para el pueblo. Lamentablemente en esa oportunidad se crea nuevamente la descentralización. Se habla de descentralización, desconcentración, pero también se habla, como en la época del presidente Carlos Andrés Pérez, en el año 63, si no estoy equivocado, entre el 61 y 63, se privatiza PDVSA. Se crean la autonomía de los poderes, es lo que se dice, y el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el difunto Hugo Rafael, en el 2002, trata de hacer la descentralización a través de normativas, pero comienzan las expropiaciones, porque se hablaba de una privatización diferente, y ello nos traía más poder a los estados. Lamentablemente esto no ha ocurrido. Pero la descentralización en sí es eso que le comentaba. Quitarle poder a alguien principal, al Estado, y repartirlo a las gobernaciones. Estas mismas deberían crear leyes para ello, porque estas leyes están en el Estado y deben repartirse y crearse consejos legislativos, asambleas legislativas, asambleas de ciudadanos, y de allí en este ente también se crean las comunas, que es lo que actualmente está, y se les crea una administración. Esto deben rendirle cuenta al Estado. Siempre debe rendírsele cuenta al Estado, pero está la descentralización. Con esto culmino mi exposición y en algunas de sus inquietudes o preguntas estaré para responderle. Feliz tarde a todos.